pasado estuve pensando en esa palabra que el Señor ponía en mi corazón, motivando, ¿no? Y pensaba en eso que dice en el momento, en la segunda parte del versículo, que Jehová hará grandes cosas. Joel capítulo 2, verso 21 dice: tierra, no temas, alégrate y gózate en el Señor, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. En un tiempo de incertidumbre, Joel escribe esta profecía. Luego de hablar en el primer capítulo del día del Señor, el día del juicio de Dios, aunque en su libro no menciona a Israel en ese capítulo, pero hace alusión justamente a lo que le iba a venir, a lo que le iba a sobrevenir, ¿no? Posteriormente en el tiempo presente de Israel. Luego, en el capítulo 2 de Joel, dice este versículo, en medio de una situación donde le está dando esperanza a una accionar de Dios de una forma especial. Dios va a actuar nuevamente, ¿no? Y va a decirle a Joel, va Joel a pronunciar esta profecía, ¿no? El juicio de Dios, el día del Señor. Pero ya no para ese tiempo presente, sino para el tiempo posterior, un tiempo postrero. Un tiempo que iba a venir posteriormente, ¿no? A la manifestación del Cristo. Y en ese tumulto, en ese revuelo, ¿no? Del día del Señor, Joel dice estas palabras, ¿no? A la tierra: tierra, alégrate, no temas, alégrate en el Señor, gózate en el Señor, porque el Señor hará grandes cosas. Amén. Y yo tomé esta palabra para mi vida, lo tomé como voz del Espíritu Santo hablando en mi corazón y confiando, ¿no? En que esas grandes obras que Dios va a hacer son cosas que Dios va a obrar, como lo hizo en su tiempo cuando Dios le habló a Moisés de que iba a venir algo terrible sobre la tierra de Egipto. Grandes obras de Dios se manifestaron. Y fueron los juicios. Pero también sobre el pueblo de Dios, Dios hizo obras grandes, porque por la sangre del Cordero, ese pueblo fue librado de la muerte. Y así que pensando en esto, en las grandes obras de Dios, y en todas las cosas lindas que Él hace, nos queda pensar, hermanos, que este año puede traernos sorpresas. Y tenemos que estar preparados. Y como decía el pastor cuando levantaba la Biblia al comienzo, ¿no? Él nos ha dejado justamente el remedio, ¿no? El antídoto para cualquier clase de enfermedad, y en especial manera la que es peor que el coronavirus, ¿no? Es el pecado. Y en esta palabra, en este libro precioso que Dios nos permite tener, quiero que en esta mañana podamos meditar como comienzo de año y pensar en esto, hermano, pensar. Quiero que podamos pensar en esta mañana. Presta atención a lo que Dios te está hablando, porque somos artífices de nuestros actos, somos los que vamos construyendo también un futuro con nuestras vidas. Nuestros hechos van a determinar nuestro futuro. Tus hechos, tus acciones van a determinar el futuro el fin de tu vida. Y qué bueno es que nosotros podamos tomar este manual, este libro que tiene un sistema de comunicación preciso, justo y precioso para nosotros. Porque el Señor en su palabra nos da salida para todas las clases de situaciones que puedan haber en la vida de un ser humano. Y pensaba en una ilustración, es una ilustración larga, pero creo que vale la pena poder mencionarla en esta mañana. Y yo no sé cuántos conocen a Samuel Morse. ¿Conocen a Samuel Morse? Bueno, es un poco viejito, ¿no? Es del año 1700 y moneda. Allá hace casi 170 años falleció. Samuel Morse
J.B. Morse fue el propulsor, el que de alguna manera estableció el telégrafo. ¿Cuántos conocen el telégrafo? Los más viejitos levantan la mano. Los que tienen más años, algunos dicen así de para bajito. El telégrafo fue una invención increíble para el año 1800, ¿sí? Realmente fue una invención increíble. Es como la tecnología hoy, ¿no? Pero claro que en aquel entonces no había ninguna forma más que los barcos que tardaban casi 10 días en llevar la comunicación de Estados Unidos a Europa, por ejemplo, o semanas o días completos, ¿no?, de trasladar una información y al otro día volvía el tren para llevar la respuesta, ¿no? Pero a través del telégrafo la comunicación se hizo realmente increíble de rápido. Y increíblemente nosotros hoy eso lo tenemos en nuestras manos. La ciencia ha avanzado y nuestros celulares, todo lo que tiene que ver con la comunicación, nace sobre estas bases del telégrafo. Y Morse fue el que propulsó, porque ya antes de Morse había muchos, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos, tratando de ver cómo inventar esto, cómo ponerlo por obra, ¿no? Morse fue el que juntó un poquito de todo y de pronto él se atribuyó ese título porque inventó el aparato, ¿no? Y con esos puntitos, con esos sonidos cortitos así, él inventó como un abecedario, ¿no? El abecedario del código Morse. Él es el inventor, sí, del código Morse. Él le puso nombre a todos esos puntitos, esas rayitas, cortos y largos, y cada uno de esos tiene una letra y se podían transmitir mensajes en pocos instantes, ¿no? Así que este hombre que propulsó todo esto, ¿no?, ahí en el año 1837, él establece esto ahí en Estados Unidos y en Nueva York, ¿no?, establece esto y con el apoyo del gobierno él puede financiar y consigue todos los medios para poder hacer un cableado y se cablea todo esto y él comienza a establecer esto. Y cuando él lo hace, el primer mensaje que él manda, sí, por telégrafo, es muy peculiar y es muy curioso porque él lo que transmitió fue la porción de Números, la segunda parte del versículo de Números, capítulo 23, verso 23, que dice, en la NBI dice: miren lo que Dios ha hecho. Eso dice la versión actual, ¿no? La Reina Valera dice: ved lo que ha hecho Dios. Eso fue lo primero que se transmitió, ¿no?, en ese mensaje. Posteriormente, ya después de unos largos años, pasaron varios años, ya en el año 1844 ya estaba todo esto más establecido y se estableció una comunicación entre Europa y Estados Unidos. Cablearon, hicieron un cable, ¿no?, que era gordo, estaba viendo que era gordo como mi dedo, no más esto. Tuvieron muchas dificultades para trasladar un cable de Europa hacia Estados Unidos, todo por debajo del mar, como ahora está el cableado de Internet. Ustedes saben que el Internet va a través del cable. Y entonces, cuando establecieron esa comunicación, luego de varios intentos, la primera comunicación que se hizo en ese mensaje de telégrafo es cuando está hablando ahí, él dice: gloria a Dios en las alturas, en la tierra, y paz a los hombres, ¿no? Ese fue el segundo mensaje dentro de la comunicación, dentro de estos primeros intentos de trasladar la comunicación. Y es curioso porque en estos dos principios las comunicaciones que se estaban dando eran justamente glorificando a Dios. Morse era hijo de pastor, ¿no?, un pastor protestante, y era pintor, era un hombre y se había abocado a todo esto. Y qué interesante que dentro de esta historia, dentro de estos dos eventos, de estos dos momentos, hay una anécdota.
¿Qué es lo que quiero que usted preste atención? Esta anécdota tiene que ver con el tener el oído preparado. La Biblia dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Díganlo conmigo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta parte de la historia que habla aquí de la invención del código Morse y de la postura del telégrafo, ocurrió que en una ciudad de Estados Unidos ya el telégrafo estaba siendo de una forma masiva, muy famoso, y todos lo querían implementar, y hubo una gran financiación, y entonces todas las estaciones en todos los lugares empezaron a querer poner un telégrafo. Y en una de ellas hicieron una convocatoria a algunos hombres, ¿sí? Ahí eso por el año 1854, y convocaron a los hombres y llegaron a esta estación 7 personas, en realidad 6. El séptimo llegó tarde. Y estaban en ese lugar donde estaban trabajando, donde estaban construyendo esa estación, estaban reparando unos techos, estaban las máquinas, ¿no?, a todo ruido, los obreros hablando y gritando, ¿no?, y los carpinteros, los herreros, todos trabajando. Y estaban estos 6 muchachos dentro de la oficina esperando. Ellos habían llegado temprano. Algunos habían venido de lejos, unos tenían títulos, habían estudiado en la universidad, otros eran destacados en muchas cosas y estaban ahí. Y de pronto, en un momento sale el gerente de su oficina, cuando abre la puerta y les reparte un número a cada uno. Y en el momento en que está repartiendo los números, entra, irrumpe este que llega tarde, ¿sí? Todo ahí desarmado, acalorado, con el sombrero, con el saco por aquí, con sus carpetas, ¿no? Día de mucho calor, ¿no?, de mucho ruido, de mucho alboroto, mucho nerviosismo, y estaban ahí, ¿no? Y dice, yo también vengo por el puesto, perdón que llegué tarde, ¿no? Se le dobló la rodilla del caballo. Bueno, hasta que le dan el número 7 a este hombre. Y le dice, esperen aquí, que ya los iremos llamando. Así que en ese momento, en medio de la oficina, como les decía, el ruido y todo eso, miraban hacia afuera, la zona árida, las vías, un tren a vapor que hacía ruido, ¿no? Y todos ahí correteando, y la ventana de la oficina del gerente abierta, pero la puerta estaba cerrada. De pronto, ven que este hombre, que había llegado tarde, se enloquece y empieza a agarrar las cosas, empieza a agarrar su sombrero, se le cae, lo toma, agarra su carpeta, su saco y sale disparado para la oficina del gerente. Y los que estaban ahí no entendían nada y uno a otro se decían, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Y cuando entra en la oficina, cerrada la puerta, quedó como en ese lugar un silencio, con mucha incertidumbre. Los que estaban ahí, que habían llegado temprano, no podían entender lo que estaba pasando. Así que, cuando estaban ahí, en ese momento, el gerente abre la puerta y sale y le dice, muchachos, bueno, no le dice muchachos, pero le dice, señores, quiero decirle que ya tenemos al candidato para el puesto de telégrafo. Y ustedes se pueden imaginar lo que pudo haber sido ese momento de aquellos 6 que estaban, ¿no?, ahí esperando. Pero señor, pero mire mi título, mire mi currículum, señor, pero yo vine temprano. Y el hombre le va a decir, sí, es correcto, yo entiendo que ustedes tienen esto, tienen aquello, que se han preparado, han estudiado para muchas cosas, pero quiero decirles esto, y se lo voy a leer porque dice, en medio de ese momento, dice, sale este gerente, dice, mientras ustedes esperaban y yo estaba en la oficina, mientras ustedes estaban ahí sentados, nosotros de adentro de la oficina mandamos un mensaje con código Morse.
y dice, y la ventana de la oficina estaba abierta para que ustedes pudieran oír el sonido. Y el mensaje decía, al que escuche este mensaje y entre primero por la puerta de mi oficina, el cargo es suyo. ¿Se imaginan? Los demás, bueno, apesadumbrados, como no habían entendido el código Morse, no habían escuchado el mensaje, se quedaron sin ese puesto, sin ese lugar. Y en esto quiero que podamos pensar, hermanos. La palabra de Dios, que Él nos ha dejado, esto, nos ha revelado a nosotros, no a los científicos, no a los sabios, a nosotros, para que entendamos el mensaje que Él nos está dando de su palabra, en todo el conjunto de su palabra. Y que podamos tomarlo en serio, porque si no lo entendemos, el puesto que Dios tiene para nosotros puede estar en peligro. ¿Usted entiende esta mañana lo que estoy intentando decir? Que el mensaje de la palabra es necesario que lo entendamos. Pero no solamente que lo entendamos, sino que respondamos, que nos movamos hacia lo que se nos está señalando. Y sin ninguna duda, Dios ha venido hablando en años pasados a nuestra vida. Oh, gloria, aleluya. Sin ninguna duda, Dios nos ha dado palabra específica. Amén. Pero muchas veces nosotros, como el niño caprichoso, provocamos a Dios. ¿Vieron el niño caprichoso que le dice, no toques eso? ¿Y qué hace? Como tentando, como probando al padre o a la madre, ¿no? Extiende la mano. No hagas eso. No vayas para allá. Y hace, ¿no? No sé si le ha pasado, yo lo he visto. Lo he visto en muchos niños, mis hijas. No tanto, pero bueno, lo he visto. Pero realmente veo eso. Y a veces como adultos nosotros, ante lo que Dios nos está diciendo, a veces parece que probamos a Dios. Parece que queremos que Dios agarre su vara, ¿no? Y su callado y nos dé. Y este año es un año donde tenemos que reflexionar. La iglesia, todo en conjunto, la iglesia en todo el mundo tiene que cambiar. Valeria decía, hoy estamos incorporando la tecnología, ¿no? a nuestra iglesia. Y sí, hay muchas cosas que van a cambiar sin ninguna duda si esto sigue avanzando. Amén. Y nosotros tenemos que estar preparados. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que debe estar preparado. Amén. Porque tiene el código en sus manos. Amén. Porque tiene el mensaje en sus manos. Amén. Y no solamente eso, sino que tiene quien se los explique, quien se los enseñe. No vamos a poder decir, yo no lo sabía, a mí nadie me enseñó. Porque estamos hasta acá si decimos eso. Y Dios quiere, hermanos, que realmente podamos ser un pueblo atento a su palabra, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros en este tiempo hemos estado involucrándonos con la palabra en forma personal, ¿no? ¿Cuántos de nosotros todos los días de nuestra vida leemos la Biblia y la analizamos y nos tomamos ese tiempo de reflexionar en la palabra, en esta palabra, en este libro? A veces es más fácil agarrar internet y por ahí escuchar, ¿no? Algo de ahí o algo de allá. Y no critico eso. Simplemente que digo que esta acción no debe ser anulada este año. La acción de estudiar la palabra. La acción de profundizar en el mensaje de la palabra. Porque los acontecimientos que van a venir requieren de que su pueblo los identifique. Estas señales. Cuando el Señor les dijo a los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será el fin del mundo? Y el Señor le dijo, cuando ustedes interpreten las señales que están aquí, las señales que están escritas para nosotros, y para que podamos, en medio de esta situación que podamos estar viviendo, cualquier situación, podamos interpretar y estar firmes, hermanos. Dios realmente quiere que nosotros podamos, de alguna manera, comprender esto. Mire, hay en el libro si usted me sigue, de Primera de Pedro, vamos a leer este pasaje
que hace alusión a la palabra de Dios y a la profecía. La segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro. En el capítulo 1, en el versículo 12, Pedro comienza hablando de esto, ¿no? Y es interesante tener en cuenta que como hijos de Dios, Dios no nos deja al azar. Él nos comenta, Él nos habla, Él nos enseña. Él quiere que nosotros podamos interpretar el mensaje que tiene para nuestras vidas. Como hijos de Dios tenemos, hermanos, la facilidad de entender. ¿Saben que muchos se ahogan con tanto? Porque ahora hay aplicaciones con versículos, Biblias por diferentes traducciones, libros cristianos, pero a montones, pero de todas partes. Hay como que la comunicación de internet está atosigada de todo eso. Yo a veces veo, ¿no? Carteles, mensajes, fotos, todo con textos, todo. Pero a veces como que no profundizamos en lo que la palabra de Dios quiere que profundicemos y valoremos y tengamos como prioridad. Y Pedro le habla en esta segunda carta a la iglesia, en el segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 12, y él hace un énfasis, él quiere llamar la atención de nosotros. Él está como diciendo a viva voz, no, presta atención a la palabra de Dios. Presta atención. Por esto, dice el verso 12, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. No dejaré de recordaros siempre estas cosas. Esta es la preocupación de que el pueblo de Dios recuerde estas cosas. ¿Qué cosas? La palabra de Dios, los hechos, los testimonios, las obras del Dios Todopoderoso. Dios nos está permitiendo que profundicemos. ¿Qué cosa? Lo que Dios nos dice en su palabra. Cuando nosotros estamos abrazados a la palabra de Dios, cuando realmente la hemos hecho carne, y digo cuando vivimos la palabra, ¿sí? No solamente la pronunciamos, porque el diablo también la conoce, guarda, y mejor que nosotros. Se trata de que nosotros tenemos que vivir la palabra. Y Pedro dice aquí, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, aunque ustedes las sepan. ¿Cuántas veces nos hablan de algunos pasajes de la Biblia? Y sí, yo lo sé, ¿no? Me ha pasado muchas veces y me quedo en el silencio porque no se está interpretando lo que la palabra en ese momento quiere hacer en uno, ¿no? Por eso es bueno oír. Tenemos 2 oídos para oír antes que hablar, ¿no? Mejor oír 2 veces lo que Dios nos quiere decir para entenderlo mejor. Aunque vosotros lo sepáis, sin ninguna duda muchos de nosotros conocemos la palabra de Dios y a veces parece que los versículos se repiten, pero Dios quiere que profundicemos. Miren lo que dice, la preocupación de Pedro, dice, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy vivo, en tanto que estoy en este cuerpo, en tanto que estoy presente delante de ustedes, ¿sí? Les recuerdo, les hablo, les vuelvo a machacar, como se dice, la palabra, para que se mantengan firmes y sólidos, sabiendo, mire la conciencia de Pedro, él sabía que le esperaba su partida, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, que voy a morir, pero dice, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, o sea, después de su muerte, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Memoria de estas cosas. Aunque las sepamos, tengamos memoria. ¿Para qué? Para que cuando el día del Señor, para que cuando las grandes obras de Dios se manifiesten, tú sepas cómo actuar, cómo proceder en obediencia a la palabra de Dios.
presta atención. Hay un versículo que habla acerca de esto, ¿no? Que mejor es la obediencia que los sacrificios y mejor es prestar atención que las ofrendas. ¿Escucha eso? No es por las obras que yo haga o los sacrificios, sino por poner en práctica la palabra que Dios me está hablando. Amén. Aleluya. Eso es simplemente. Porque los sacrificios tienen que ver con cosas externas y las obras también, pero Dios quiere trabajar dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y Dios está obrando y nos ha dejado esto. Pedro ahí en el verso 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Amén. Amén. Miren, esto lo confirma este libro. No hay otro libro como este. No hay otra comunicación, otro diseño de comunicación más preciso para el pueblo de Dios que su palabra escrita. Señor, amén. Y Dios quiere enseñarnos esto. Así que cuando veían esto, ¿no? Tenemos que darle ese valor. Fíjense que Dios se preocupó de dejar escrito para que cuando llegasen los tiempos proféticos, el cumplimiento de los tiempos proféticos, nosotros, sus hijos, la niña de sus ojos, estuviese acobijada, cubierta bajo el amparo de Dios, mediante su palabra. Y si no leemos en Apocalipsis, cuando el Señor le habla a Juan y le revela, léalo conmigo si no, ahí Apocalipsis capítulo 1, 2, Él deja establecido, dice estas palabras, Juan, dice yo Juan, vuestro hermano, ahí cuando está... Capítulo 1, verso 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, seguramente estaría orando, estaba en esa comunión con Dios, en esa relación, y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y uno cuando se introduce en cada una de estas lecturas y estos mensajes a cada una de estas iglesias, uno puede leer lo que el Espíritu le dice a Juan, aquí en esta porción, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia. Dios ha establecido que la palabra de Él es muy importante y no podemos, hermanos, dejarla en menos, dejarla en un tercer o cuarto lugar. Debemos de meditar en esto. Este es un año en el cual debemos de profundizar en una relación más íntima con su palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Y cuántos lo van a hacer? Eso está en ustedes. Si estás prestando atención, porque, como dije, los sacrificios y las ofrendas no son importantes para Dios. Para Dios lo importante es que tú obedezcas y prestes atención a lo que Él te está diciendo. Porque lo que Él se determinó a hacer, dice en Isaías, lo que yo he decidido hacer, eso voy a hacer. Aleluya. Amén. Y esas son sus grandes obras. Obras que Dios va a hacer en medio de su pueblo. Dios le habló a cada uno de los hombres en la Biblia, y uno puede recorrer en los pasajes de la Biblia cómo Dios les estableció la importancia de tener en claro la palabra. Mire lo que dice ahí en Josué. Tenemos también ahí un pasaje poderoso en Josué capítulo 1:8. Hay algo que el Señor le establece a Josué y le habla con mucha con énfasis, encargándole que guarde también la palabra. Josué capítulo 1:8, ¿no?
¿Lo tiene? Amén. Ahí, yo siempre lo... Perdón. Y dice, nunca se separará de tu boca este libro de la ley, Amén. sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, ¿y qué más? Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Démosle gloria a Dios por su palabra, hermanos. Somos salvos por confiar en la palabra, pero no podemos quedarnos en ese estado. Tenemos que aceptar el consejo que Dios nos está dando aquí, ¿no? Pedro insta a que confiemos en la palabra profética más segura que nos ha sido dada. Una palabra que va a guiar nuestra vida en nuestras acciones. Miren, si estamos lejos de Dios, nuestras acciones son carnales. Pero si estamos aferrados a la palabra, mi carne va a tener que doblegarse. Amén. Va a tener que morir. Amén, Jesús. Porque amo a Dios. Amén, Amén. Y si amo a Dios, voy a morir por amor al Señor. Amén, Señor, amén. Y declararme muerto delante de Él para que Él viva en mí. Gloria a Dios. Así que esta insistencia de Pedro, ¿no?, de confiar en la palabra que nos va a traer seguridad, nos va a guiar en nuestros hechos y acontecimientos. Tenemos un año por delante de muchas acciones, de mucho levantarnos y acostarnos, de entradas y salidas. Amén, amén. Y tenemos que poner por obra su palabra y pedirle al Señor que nos guarde en cada una de nuestras acciones. Aleluya. Porque recuerde que el resultado de nuestras acciones lo va a determinar ese futuro. El futuro lo va a demostrar. Se va a ver. Por más que querramos escondernos, por más que querramos guardar, se va a ver. Y no queremos, hermanos, ver hermanos derrotados. Queremos ver, hermanos, en la victoria que Cristo nos ha dado en la cruz. Amén, amén. Queremos ver victoria en la vida de cada hermano. Así que, pensando en esto, lo que dice, nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro. Que Dios nos enseñe, hermano. Aunque lo sepamos, aunque entendamos lo que dice, aunque sepáis la palabra de Dios, tenemos que reflexionar para que Él nos motive a ponerla por obra. Así que la palabra del Salmo, ¿no? Que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos un camino por delante. Vamos a transitar por este mundo. Un mundo que está lleno de tinieblas, un mundo que está acorralado porque hay alguien que está gobernando en este mundo. Y usted lo sabe. Pero sobre la iglesia está gobernando Dios. Sobre la iglesia está amparada por el Espíritu Santo. Dios guarda la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si tú estás en ella, si tú estás caminando en la luz de su palabra, ¿quién te podrá hacer frente? Dice la palabra del Señor. ¿Quién contra mí? Entonces, es importante, hermanos, que en esta mañana nosotros podamos meditar porque la palabra de Dios nos enseña de aquí hasta el final y después de los tiempos lo que va a ocurrir. Está señalado. Así que si nosotros, hermanos, creemos que hemos llegado tarde, tenemos la posibilidad de poder entender el código de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nunca es tarde para los que están en la presencia de Amén. Dios. Amén. Aunque creamos que llegamos tarde, aunque digamos, ya me han pasado, me he caído varias veces, pero me vuelvo a levantar. Amén. Porque Dios, cuando yo le extiendo la mano, Él me sostiene de la diestra. Y Él dice, no temas, yo te ayudo. Y ese es un tiempo en el cual, hermanos, como hijos de Dios, debemos de acercarnos a Él. La palabra de Dios también nos impulsa justamente a ver resultados. La palabra de Dios no está escrita por voluntad humana. No está escrita porque alguien tenía ciencia o por la ocurrencia de hombres que escriben fábulas o historias anexas a la Biblia.
La palabra de Dios está escrita porque a Dios le plació Oh, aleluya. inspirar a hombres santos para que nosotros, hoy al tenerla, podamos saber por dónde ir Amén. y cómo debemos de conducirnos y cómo debemos de avanzar. Aleluya. Es importante que cada uno de nosotros meditemos en esto. La palabra de Dios va a generar resultados en nuestra vida si la ponemos por obra. Sí, Sin Señor. ninguna Amén, duda, amén, amén. Dios va a permitirnos vivir experiencias divinas de Dios. Amén. El año pasado las vivimos, hermanos. Sí, Señor. Vivimos cosas muy lindas en años anteriores. Y recordemos esas obras. Recordemos que el Dios que hizo obras en los años pasados las va a hacer en este año y Amén. más. Amén. Porque Él va a hacer grandes obras sobre su pueblo también. Recuerde cómo Dios guiaba al pueblo de Israel en medio del desierto. Recuerde cómo Dios lo acobijaba, cómo Dios lo protegía. Dios es un Dios que cuando dice algo lo hace. Él no es hombre para mentir. Él va a obrar sobre su pueblo, sobre los que realmente se han puesto en sus manos. Así que este tiempo vamos a ver la palabra, el cumplimiento de la obra de Dios. Miren lo que dice ahí en el verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas como habiendo visto con vuestros sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén, amén. Estamos hablando de este libro, esta palabra que son testigos oculares los que han estado, ¿no?, experimentando en cada momento. Y yo digo, cuando Pedro está diciendo estas palabras, dice, nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Oh, Señor, gracias. En el momento de la transfiguración, este testigo, este hombre que fue duro en su transformación, pero que ahora está escribiendo estas palabras y alentando con mucha preocupación a la iglesia, llamando la atención a que presten atención, a que puedan estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. Amén, amén. Él, justamente Él nos advierte aquí, ¿no? Y nos dice, Gracias, Señor. tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Ah, gracias, Señor. ¿Escuchó esto? Estar atentos. Gracias, sí. Pueden haber ruidos por aquí, ruidos por allá, puede haber conmoción en el mundo, pero si tú estás atento a la palabra de Dios, de misericordia, Padre. el silbido apacible de su voz Sí, Señor. va a penetrar Oh, el aleluya. tímpano de tu oído y va a llegar a lo profundo de tu espíritu. Grande. Y Dios te va a decir, yo estoy contigo, no temas, yo te ayudo. Porque Dios es fiel. Dios está en medio de nosotros. Y esta palabra segura, en la cual estamos atentos y que tenemos que verla como una antorcha encendida, hermanos. Dios nos da esa bendición de ser portadores de la palabra en nuestras acciones y ser nosotros luz al mundo. La palabra que nos ha sido dada no es para ocultarla en nosotros. No es para recibirla y tenerla en vano. Recuerde lo que el Señor dijo a los que oían la palabra pero que hacían lo que querían. No tires perlas a los cerdos. Para el Señor son cerdos aquellos que pisotean su palabra. Para aquellos que transgiversan la palabra de Dios. No podemos, hermanos, no podemos desestimar lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Este es un año en donde vamos a transitar un camino donde nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestra manera de pensar, todo lo que somos, tiene que alabar y glorificar a Dios. Amén, amén, amén. Es un tiempo en donde vamos a ver la gloria de Dios. Y en esto, y en medio de nosotros, Dios se va a mover y va a hacer grandes obras. Yo lo creo, yo sé que Dios es fiel y verdadero, por eso la Biblia es el documento, es el testamento que Él nos ha dejado, ¿no? Es nuestra herencia.
Es tu herencia. Oh, gracias. Es para ti. Sí, Señor. Cuando uno lee el libro de Efesios, es una herencia que Dios nos ha dejado. Mire lo que dice ahí en Efesios, capítulo 1. Un mensaje directo a la iglesia. Esa iglesia que Juan posteriormente le va a hablar también. Lo tiene ahí Efesios, capítulo 1. Me encanta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y gracia, y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se propuso dejarnos, de revelarnos estas cosas. Santo. Y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esto es ahora. Amén. Estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Oh, Señor. ¿Entiende esto? ¿Está prestando atención? Estamos en la dispensación del cumplimiento de su palabra. Amén. Pablo escribió esto a la iglesia y hoy nosotros estamos viviendo justamente esto. Y dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios, Amén. que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Palabra de Dios para nuestra vida. Y es importante que nosotros podamos valorar este documento, este testamento que Dios nos ha dado. A veces pienso en aquellos hombres que cuando fallecen su padre o el tío que era rico, ¿no? Y están todos ahí, los parientes, queriendo leer el testamento. ¿Qué le va a tocar ahí, no? Y estamos, ¿no? Viendo eso, esa situación. Y yo digo, con esas ansias de esperar algo, ¿cuánto más nosotros teniendo esta palabra poderosa de Dios, este testamento, esta herencia que no es para un tiempo, sino eterna para nuestra vida? ¿Cuánto más nosotros tenemos que anhelarla, desearla, buscarla para vivirla, hermanos? ¿Cuánto más nosotros valorar lo que es su palabra? Y usted dirá, yo estoy haciendo énfasis, ¿acaso dando a pensar que acaso la iglesia no valora la palabra? Sí, la valoramos, porque yo muchas veces escucho que los hermanos se alientan con textos, con pasajes, pero saben que lo importante son los hechos, no lo que podamos llegar a decir o mandar, sino los hechos. Son en los hechos en donde vemos el cumplimiento de la palabra, en nuestras acciones para con los demás, en cómo hemos aprendido a amar o a tener misericordia o compasión, o cómo es tener esa necesidad de enseñarle al que no lo sabe, al que no sabe el camino, al que no sabe la palabra. ¿Cuántos de nosotros tenemos la necesidad de enseñarles a otros eso?
Cuando yo tengo palabra de Dios en mi corazón, yo me muero por enseñarle. Yo me entrego para prepararme para dar lo mejor. Porque esto es muy valioso, hermanos. Y Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hemos recibido. Recuerde la parábola de los talentos. Lo que has recibido de Dios, aunque sea mínimo, Dios te va a pedir cuenta. Y estamos viviendo el cumplimiento. Estamos en esa dispensación, en esta última dispensación, antes de la venida del Señor, antes del arrebatamiento. Estamos ahí, muchas cosas están pasando. No sabemos qué periodo, cuántos años va a durar esto, pero estamos ya vislumbrando justamente esta dispensación que es la palabra de Dios. Por eso es algo seguro, algo en lo que tenemos que confiar. Y en este año, hermano, todo lo que podamos escuchar, todo lo que puedan haber, todas esas fuentes que dicen tantas cosas, hermano, no se confunda. No se deje confundir, no se deje atemorizar. Confiemos en esta profecía perfecta, plena y segura que Dios nos ha dejado y que Dios pueda darnos justamente la posibilidad de ver sus obras. Dice la palabra que Él hará. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él va a hacer. Sin ninguna duda, si esperamos en Él, Él va a hacer. Y este es un año en donde, hermanos, yo realmente deseo para toda la iglesia, deseo que toda la iglesia que está presente y la que está ausente, de aquellos que están atemorizados, de aquellos que están viviendo incertidumbre, yo deseo para la iglesia que fue marcada y sellada por el Espíritu Santo, que realmente sean testigos de las maravillosas obras que Dios va a hacer. Amén. Dios las va a hacer. Sí, Señor. Y vamos a ver esas obras. Vamos a ver de aquí en adelante cosas que no se nos ocurrirían jamás, pero que las vamos a ver. Y van a ser cosas dentro de la vida cotidiana, dentro de lo normal, Amén. Aleluya. pero donde vamos a darnos cuenta de que Dios cada día está más cerca de nuestras vidas, que Dios cada día no se acerca más hacia nosotros para llevarnos a su presencia. Así que en este tiempo, pensando finalmente en la palabra del Señor, Jesús cuenta en la parábola del rey, ¿no?, que invitó a un banquete a muchos y salieron ahí a invitar por todas partes los invitados para las bodas, ¿no? Y muchos no quisieron venir. Ahí en Mateo capítulo 22, 3 habla de esta parábola. Y destacaba esto, que es un tiempo en el que estamos viviendo. Muchos creen que están en el Señor, pero en realidad no lo están. Dios nos está haciendo una invitación y no estamos bien sintonizados a lo que Él nos está queriendo transmitir. Muchos no están entendiendo la forma en la que tenemos que acercarnos a Dios. El conocimiento no nos va a dar salvación. Recuerden, nuestras obras no nos van a dar salvación, sino la transformación de nuestro corazón. Si nosotros no dejamos que Dios trabaje en nuestro corazón, si no morimos al orgullo, si no morimos a las vanidades, a los malos deseos, si nosotros no procuramos el bien para los demás, si nosotros no intentamos, hermanos, hacer lo que Dios nos está, entonces no estamos entendiendo lo que Dios, el mensaje de Dios. Y Jesús estaba invitando en esta parábola a muchos a disfrutar. Y Jesús termina esta parábola diciendo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y saben por qué? Porque realmente Dios ha llamado y ha estado llamando a través de la historia a muchas personas. Pero no todos los que han escuchado el mensaje de Dios han sido recíprocos a la palabra de Dios, han sido... le han respondido a Dios como Él realmente Dios espera. Y entonces el Señor dice, viendo a esa humanidad en ese momento, a esa gente con la que estaba, dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque Dios sabe que el corazón del hombre, cuando está endurecido, es difícil ablandarlo.
Por eso es tiempo en esta mañana y en este tiempo prestar atención, Amén. de saber que Dios nos está dando una oportunidad, un año para reflexionar, un año donde debemos de dejarnos de fábulas, de dejarnos de la liviandad, de dejarnos de vivir una vida mediocre en el Evangelio y ponernos firmes en el Señor. Amén. Van a haber restricciones sin ninguna duda, van a haber situaciones en las cuales vamos a tener que cambiar, pero no podemos aflojar en este avance con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que seguir profundizando, porque el Señor, como les decía, va a hacer grandes obras. Y que en esas grandes obras podamos estar dentro de las bendiciones, de lo que Dios va a hacer. Dios va a bendecir también a su iglesia. Así como Dios va a permitir muchas cosas, ¿no? Como un llamado de atención, juicios. Dios también va a amparar a su iglesia para protegerla y guardarla de todos los peligros. Amén. Así que en este tiempo Dios nos permita, como dice aquí Pedro, finalmente podamos, hermanos, nosotros estar firmes, abrazando la palabra de Dios. Dios nos ha dado este libro, y en este libro es en el que en este año tenemos que estar sumergiéndonos, estudiando la palabra, profundizando la palabra, interpretando la palabra, meditando en la palabra que Dios nos está dando. Yo sé que es muy lindo y no por nada, yo digo que siempre, y más en este tiempo, los pastores hoy están compartiendo sus congregaciones con otros pastores porque la misma congregación está siendo ministrada por otros que tienen otra visión, que tienen otras necesidades, otras motivaciones. Pero recuerde, usted está en Vilanova, en la Geltrú. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y está en una iglesia que se llama Cristo Reina. Y que ahora está en internet. Amén. Y que en este lugar hay una visión. Hay una visión, hay un proyecto que Dios ha dado a los siervos para que se pueda llevar a cabo. Y es en el conjunto, en la unidad de los que oyen la palabra en este lugar, que esa visión se va a llevar a cabo. Por eso, si prestamos atención, hermano, y no bajamos los brazos, no nos cansemos, mejor dicho, de hacer el bien, de hacer esto que Dios nos aconseja. Amén. Que realmente en este tiempo Dios pueda darnos la fuerza y la comprensión, ¿no? Y luz sobre todo para comprender cada uno de los mensajes de su palabra. Amén. Que podamos ser de aquellas personas invitadas y podamos disfrutar las bodas del Cordero del Señor. Amén. Que podamos disfrutar de la fiesta, de ser hijos de Dios, hacedores de su palabra. Amén. Póngase de pie esta mañana, vamos a orar. Vamos a orar al Señor, finalmente pidiendo al Señor que bendiga este tiempo. Orar al Señor, adorarle al Señor ahí donde está. Cierra tus ojos por unos minutos, adórale al Señor, como tú sabes hacerlo, adórale al Señor, aquel que te mantiene en pie en esta mañana. Decirle: Señor, en esta mañana te doy gloria, honra, alabanzas. Señor, no me despojo de mí, Señor, en esta hora, para hacer lugar en mí, Señor, para que tu presencia habite en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, en mi mente. Adórale al que vive, al que te sostiene en esta mañana. Dale gloria a aquel que te sustenta cada día. Bendice, Señor, en esta mañana a tu pueblo. Extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano, Señor, en esta mañana. Oh Dios, a los que en esta mañana confían en ti. Oh Dios, a los que están, Señor, agudizando su oído a la voz de tu Espíritu. Señor, en esta mañana, oh Dios, que tú te traes un despertar sobre nuestras vidas. Tú traes un mover, Señor, en medio de nosotros, Padre, sobre los hijos, las familias, Señor, los matrimonios, Padre, sobre cada individuo en este lugar. Oh Dios, trae tu presencia. Espíritu Santo de Dios, te adoramos en esta mañana. Oh Dios, te adoramos en esta mañana. Tú eres Dios poderoso, Señor. Tú eres Señor de señores. En esta mañana te reconocemos como el Dios de gloria y de poder, del que ha de manifestarse, del que ha de obrar,
conforme, Señor, a tu poder en medio de estos tiempos. Señor, en esta mañana, Padre amado, te damos la gloria, Señor. Queremos decirte, Señor, en esta mañana, cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo. Puedes decirle al Señor en esta mañana, renueva tu oración y dile al Señor, cuenta conmigo, Señor. Quiero ser parte de tu obra. Quiero ser verdaderamente un hijo, Señor, digno de ti. Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Te alabamos, Señor. Levanta tu voz en esta mañana. Gracias, Señor, te alabamos. Alaba Padre al Dios. Señor en esta mañana. No esperes la Gracias, música. Señor. Tú eres alabanza. Alabado Tú eres eres, la Señor. gloria en esta mañana. Quien da gloria al que Damos vive, gloria, al Señor, que a ti, reina. Señor. Dale gloria a Dios. Dale gloria Señor. a Dios. Alabanzas Gracias, al Padre Señor. Dios. Dale alabanzas al Alabado Señor eres, en esta Señor. mañana. Bendito Dios. Abre tus labios, iglesia. Abre tus labios. Rompe cadenas Sea, en esta Señor, mañana. en el Rompe nombre de ataduras. Jesús. Es un año en el Señor. que debemos de declarar presencia de Gracias, Dios Señor. en cada uno de nuestros pasos. Alabado sea, Dale Señor. alabanzas a Dios. Dale alabanzas a Dios en el nombre de Señor, Jesús. bendito Dios. En el nombre de Jesús. Rey de Dile al Dios, Señor, Señor, Padre, Señor. agudiza mi oído, Señor, Señor, en tu bendito palabra. Dios. Hazme comprender tu verdad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Cada día, Señor, dame las fuerzas en debilidad para sostenerme, Señor, en tu camino. Aun cuando las sendas sean angostas, Señor. Aun cuando el camino sea difícil, Señor, sé que tú estarás. Sé que tú alumbrarás. Serás lumbrera mi camino. Porque tú prometiste estar, Señor, con nosotros. Y harás, Señor, senda donde no hay. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te alabamos, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Señor. Te damos gloria, Señor.